Muy buenos días. Soy el misionero José Agurto Espinosa y bueno, ando por todo el mundo predicando el Evangelio. Ahora vamos a ver justamente de eso, del Evangelio, que es el condumio de la Biblia. La Biblia fue escrita por Dios para encontrar la vida eterna. Para eso fue escrita la Biblia, para la vida eterna. Dice en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de él. Es decir, dos cosas. A través de la Biblia, la palabra de Dios, la única, la verdad, ¿sí? Porque es escrita por Dios, y Dios no puede mentir, Dios es perfecto, y la Biblia es perfecta. A través de la Biblia se encuentran dos cosas. Primero, se encuentra a Dios y se le conoce. Se le estudia a Dios. Cada vez que se le conoce más, se enamora más de Dios. Es como ustedes tienen una pareja ya, ¿sí? Una pareja, el amor de su vida, que yo también lo tuve obviamente, le conocen. Pero no sé, ese ratito dicen, bueno, vamos a casarnos ya, pues. No, tiene que pasar un buen tiempo de conocerse, de ver las afinidades directivas que tienen, las costumbres de qué familia viene, la cultura, aún la parte económica, bueno, todo. Enamorarse. Una vez que se enamora, pues ya deciden hacer un hogar, constituir un hogar. Es lo que se hace con Dios. Con Dios se enamora de la noche a la mañana. Hay que escudriñar las Escrituras para conocerle y enamorarse de él. Y eso llega con el tiempo, no de la noche a la mañana. Y segundo, la vida eterna. Y vamos a ver ahora también qué es la vida eterna. Pero empecemos diciendo que, según la Biblia, no hay justo ni aún uno. Es decir, el humano, el ser humano es pecador por antonomasia, es pecador por naturaleza. Tiene la naturaleza adánica. Y un árbol de uvas no puede dar mango. Ni un árbol de naranjas puede dar plátanos. Ni un árbol de aguacate puede dar tomates. Un árbol de pecado lo que tiene que dar es pecado. Por eso es que Romanos 3, del 10 al 12, dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay que busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia, versión Reina Valera 1960, que es la más, digamos, confiable, la que más se parece a la encontrada en 1947 en las cuevas de Qumran, en los manuscritos del Mar Muerto, o rollos del Mar Muerto. Esa es la que nosotros utilizamos. Entonces, si no hay ningún hombre bueno que haga el bien y nunca peque, como dice también Eclesiastés 7:20. Entonces, bueno, Eclesiastés 9:3, Eclesiastés 3:12, etcétera. Quiere decir que todos con ese pecado nos vamos al infierno, porque no hay justo ni a uno. ¿Qué dice en Hebreos 9:27? Y de la manera que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No es que aquí ya la vida se acaba, no, viene un juicio. Y ahí Dios le va a preguntar, bueno, ¿tienes pecado? Todos tenemos pecado en el infierno. No tienes pecado, puedes entrar acá al cielo. Eso de no tener pecado es lo que se llama la vida eterna, la salvación, la entrada del Espíritu Santo, el ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que vamos a aprender ahora de manera un poquito detenida. Luego, al comenzar su ministerio en esta tierra, el Hijo de Dios Jesucristo solo dio 2 mandamientos al ser humano para ser salvos, porque obviamente Dios sabía que así nos íbamos a ir todos al infierno, así de esa manera, pero Él tenía ya previsto enviar a su Hijo. Entonces dice en Marcos 1:15,
Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Solo 2 mandamientos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La primera, arrepentíos. Arrepentirse no es como enseñan las religiones. Las religiones. Yo no tengo religión. Soy cristiano, pero bíblico. Yo diría que bíblico. Porque ahí está la palabra de Dios, la Biblia. Al hombre no se le puede creer porque miente por cada diente que tiene. El hombre, según investigaciones, miente hasta 200 veces por día. A Dios, en cambio, si hay como creerle. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él no es hombre para que mienta. Todo lo que dice en la Biblia se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Exactamente todo lo que ahí dice. Porque Dios es Dios, para Él no hay tiempo. Para Él no hay como nosotros el cronos, ¿no? Minutos, segundos, horas, días, meses, años, lustros, centurias, milenios. No. Él lo ve todo de una sola en presente. Pasado, presente y futuro. Para Él no hay tiempo ni espacio. Dios es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Presciente, es decir, lo sabe antes de que ocurra. Y omnipotente, todo lo puede. Ese es Dios, ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios que muchos se ponen aquí en la mente y dicen, Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor, Él todo me va a perdonar, no me va a mandar al infierno. Yo soy buena gente, yo no peco, ¿no? Yo no hago mal a nadie. No. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Así como el cielo es alto, son mis pensamientos más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Él dice eso en Isaías 53:8. Entonces, nosotros no podemos pensar como Dios. Él tiene su justicia. Entonces, primero, para entender el amor de Dios, hay que entender la justicia de Dios. Es como un padre, ¿no es cierto? Si un hijo hace algo malo, si yo soy buen padre, por amor, no por odio, le castigo. Pero si hace algo bueno, le premio. Y si me pide perdón, le perdono. Es lo que hace siempre Dios con nosotros, ¿no? Y el testigo de eso es el pueblo de Israel, ¿no? Si me obedeces, te premio, bendición. Si me obedeces, te castigo, maldición. Pero si te arrepientes, te perdono. Porque Dios es un Dios de amor también, pero también de justicia. Entonces, hay que conocerle a Dios primero, para hablar acerca de Él. Yo no puedo hablar de una persona que apenas le conozco y digo, este fulano es tutano, así asado, vengano, este fulano hizo tal cosa, sin saber. Eso es un prejuicio. Y hay mucha gente que tiene prejuicio de Dios. Tienen una idea totalmente equivocada de quién es Dios, porque no conocen la Biblia, ni les interesa. Entonces Dios les entrega a una mente reprobada, como dice en Romanos 1, que hagan lo que ellos quieran. Pero ¿qué les espera? El infierno. Y después de el juicio. He aquí yo tengo delante de vosotros, dice el Señor en Jeremías, camino de vida y camino de muerte. Jeremías 21:8. Camino de vida y camino de muerte. No hay el tal purgatorio. Ese es un cuento chino. Solamente hay cielo o infierno. Si tienes pecado, te vas al infierno. Si no tienes, te vas al cielo. Eso es todo. Todos tenemos entonces pecado, como dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay 2 decretos condenatorios además, ¿no? Entonces, volvemos a que Jesucristo dice arrepentidos y creed en el Evangelio. Ese es todo el camino que hay que seguir. Pero en cuanto a los decretos condenatorios, hay 2. Hay Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. El alma es lo que peca de nosotros. Nosotros tenemos el cuerpo, el soma,
que asoma aquí, ¿no? Es lo que se ve. Tenemos el alma, que es nuestra mente. Todo lo que encierra el cerebro, digamos que el cerebro es el hardware y la mente es el software. Cuando se dice corazón en la Biblia, se está diciendo mente. Mente, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Corazón es mente. ¿Ok? Entonces, y el espíritu es lo que Dios puso en el hombre para que pueda hablar con él, para que pueda comunicarse con él. Y sopló en él aliento de vida. Dice en Génesis. Y sopló en él aliento de vida. Exactamente, vamos a leer esa parte que dice 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida es el espíritu que Dios sopló en él, para que se pueda comunicar con Dios y a la vez tenga vida. Entonces, ese espíritu lamentablemente muere ante el primer pecado que tengamos. Recuerden que Jesucristo les libró de ese decreto condenatorio a los niños cuando en Marcos 10 los niños se acercaban a él, dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son inocentes, son como era Adán antes del pecado, como era Eva antes del pecado. Eran inocentes, andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Cuándo han visto un niño chiquito, inocente, andando desnudo y avergonzándose, tapándose sus partes íntimas? Nunca, nunca. Es inocente, él no sabe la diferencia entre el bien y el mal. El momento en que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, y supieron lo que es el bien y el mal. Pero ¿qué les dijo el diablo? No, van a ser igual que Dios. Él es engañador. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir, dijo Jesucristo. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Lo que hace el enemigo es solamente engañar para llevarles al infierno. Entonces, él hizo a pecar, el hombre pecador. Entonces el hombre nace con esa raíz del pecado. ¿Ya? Durante el niño no, obviamente no tiene esa raíz de pecado, pero no peca porque es inocente. Un niño puede meter los dedos de un toma corriente y morir, no sabe, y por eso va a ir al infierno. No, Jesucristo dijo lo contrario. O ve una calavera de veneno y no sabe lo que es la calavera y se toma, muere igual. Ahí se ve también la justicia de Dios para los inocentes. Entonces, como dijo Jesucristo, hay que volver a ser niño para entrar al reino de los cielos, como esos inocentes. Así es que sí. O que Dios nos vea como inocentes. ¿Ok? Eso es lo que se llama la salvación. De modo que este decreto condenatorio, también hay otro que ya dijimos de Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Y la otra es Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual. El momento en que Adán pecó, Dios ya le había advertido y le había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Adán no murió en la carne física. Adán vivió hasta los 930 años. ¿Sí? Génesis 5. ¿Pero qué murió? Su espíritu. Su espíritu murió. Entonces, el momento en que nosotros pecamos la primera vez, conscientemente ya, después de ser niños, conscientemente no se sabe a qué edad, ¿no? Antes éramos más inocentes, nos duraba esa inocencia más tiempo. Yo diría hasta los 6, 7 años. Ahora, 4 años, 5 años, no sé, solo Dios sabe eso. Solo Dios sabe. Y Él sabe, pues, quién ha pecado de manera inocente y quién no. Quién ya a sabiendas, sabiendo lo que es del bien y del mal, adrede hace lo malo. ¿Ok? Entonces, simplemente nosotros somos muertos espirituales.
Por eso es que cuando Nicodemo se acercó a Jesucristo de noche, seguramente de la vergüenza, es decir, yo, un doctor de la ley, voy a verle a un hijo de un carpintero, ya me da vergüenza a consultarle cosas, ¿no? Entonces, seguramente por eso fue de noche. Bueno, esa es solamente mi interpretación, no es que eso sea cierto, eso no es bíblico. Bueno, ¿por qué fue de noche y no fue de día? Y ahí dice, en la Biblia dijo que fue de noche, no dice fue de día. Por algo debe haber escrito fue de noche, no de gana. En la Biblia nada está escrito al azar. Entonces, ¿por qué fue de noche? Entonces, la única explicación es que él era un doctor en la ley, iba a consultarle a un carpinterito, que era nada más y nada menos que el Hijo de Dios encarnado. Como dice Juan 1:14. Así que le preguntó, le dijo, bueno, Señor, tú sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie hace tantas maravillas que tú haces, ¿no? Tantos milagros que tú haces si no viniera de parte de Dios. Pero Jesús no le dijo, gracias, te agradezco, qué chévere, qué bien, bien. No, le dijo solamente, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo estaba pensando también acá, porque no entendía de la salvación nada. Dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, como yo que sé cuántos años tendría, nacer de nuevo? ¿Cómo puede volver a través del vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces Jesucristo le volvió a decir, de cierto digo, quiere decir, es una verdad irrefutable. Cuando Jesucristo dice de cierto, y dos veces, es una verdad irrefutable. Es una verdad total. De cierto que digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Agua qué es? La palabra de Dios. Renacer, solo se puede renacer a través de la palabra de Dios, tener la vida eterna, volver a nacer, espiritualmente hablando, y alcanzar la salvación. Aquí. Agua y del Espíritu. El Espíritu Santo es el que da la salvación. A través del Espíritu Santo se opera todo. Dios es el que da la salvación. Uno no se hace nada, no hace nada. Solamente tener fe, nada más. ¿Sí? Nada más. Entonces, renacer es tener la vida eterna. Que su espíritu que estaba muerto por el pecado, delante de Dios ya no tenga pecado y por lo tanto, pues, Dios le vea como santo, como justo, ¿no? Le vea sin pecado, pese a que seguimos teniendo pecado. Uno de los más grandes versículos y más conocidos es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Y Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tener la vida eterna es lo mismo que pasar a ser hijo de Dios. ¿Ok? Pero entonces, primero hay que arrepentirse, pues, ¿no? Y después creer en el Evangelio. La gente no se va al infierno por pecar, no, eso es una mentira de las religiones. Es decir, que sin pecar, cuidado de peques, tienes que cumplir los 10 mandamientos. Verás, ¿quién puede cumplir los 10 mandamientos? Se está yendo contra lo que dice Romanos 3:10. No hay justo ni a uno. No hay quien haga el bien, no hay uno. No hay quien cumpla la ley, no hay nadie. Además, la ley no fue dada para cumplirla. Fue dada para el conocimiento del pecado como un espejo. Como dice exactamente Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solamente es para conocer el pecado. Yo he cumplido, he mentido y tengo una mancha aquí, me veo en un espejo. He robado, tengo aquí. He fornicado, he adulterado, he matado. Ya, esto. No he adorado a Dios sobre todas las cosas.
pero el espejo no me va a lavar la cara, no me va a limpiar la mancha que tengo. Necesito agua y jaboncito para limpiarme. Asimismo, la ley fría de los 10 mandamientos no me va a limpiar pues el pecado. Necesito algo más, y ese algo más es el creer en el Evangelio. Pero una vez que me arrepienta, una vez que reconozca que yo delante de Dios, que mi mente cambie, metanoia, se transforme, metanoia en griego, mi mente diga, bueno, en realidad yo soy pecador, reconozco que soy pecador, porque un mentiroso no puede dejar de ser mentiroso si no reconoce primero que es mentiroso, pues. Si no reconoce, ¿cómo va a cambiar? Un borracho no puede cambiar si no reconoce que es alcohólico. No, yo soy bebedor social. No reconoce que es alcohólico. Un drogadicto. No, cuando yo quiera dejo. No, tranquilo. Eso para mí es un hobby. No reconoce que es drogadicto. Un fornicario. No, tengo unas mujercitas por ahí, pero me hacen feliz nada más. Un adúltero. La casa tengo y unas tienditas de campaña. No es problema eso, ¿no? Además eso ayuda al matrimonio. Se justifican, pero no reconocen su pecado. Reconocer que uno es pecador y que será pecador hasta que se muera, porque nadie puede dejar de pecar. Si fuera así, ¿para qué mandó Cristo pues al mundo, no? Entonces, como dice la Biblia, entonces si fuera así la justicia fuera por el hombre, entonces, y no fuera la justicia por Dios, entonces por demás vino Cristo. ¿Para qué vino? Si todos podemos cumplir la ley, si todos podemos ser santos. Se tergiversa la palabra santo. Santo es tener la santidad que dicen ellos, sin santidad no verá el Señor. La santidad es que yo estaba en el mundo y por haberme arrepentido y haber creído en el Evangelio, Dios me escogió, me separó. Eso es santo. Santo es separado, apartado. Me separó del mundo y me llevó a su reino. Eso es santo. No es santurón que nunca peca. No es así. Las religiones tergiversan eso. Está mal. Nadie puede dejar de pecar. Nadie. Ni aún el propio Pablo pudo dejar de pecar. Lean Romanos 7. Él dice, justamente lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, que es lo bueno, no hago. Justo hago lo malo. ¿Por qué? Porque hay una ley del pecado que mora en mí. Es la ley de que hablamos de Abraham. Esa ley del pecado que mora en mí. Dice, así como el hombre espiritual, ¿qué quiere decir? El renacido, pues, espiritual. El otro no tiene espíritu, tiene espíritu muerto. El hombre espiritual se vuelve hombre espiritual, se vuelve hombre interior, dice él, ¿no? Yo amo la ley de Dios, o sirvo a la ley de Dios. Pero según la ley del pecado, sirvo a la carne, a la ley del pecado. ¿No? Juan igual. El apóstol Juan, en primera de Juan 1:8, dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Primera Juan 8, 1 del 8 al 10. Estamos mintiendo. Él se incluye, Juan se incluye. Él, el apóstol amado, el que se declinó en el pecho de Jesucristo en la última cena. Él dice eso. ¿Qué será de nosotros pobres? Pablo, escogido, apóstol del Señor, dice eso, que no puede dejar de pecar. Nosotros menos. ¿No es cierto? Entonces, esas son falsas doctrinas. Son religiones que, como dice la Escritura, ni entran al cielo, ni dejan entrar. Ahí se forman en fila, en la puesta estrecha, los fariseos, a los cuales Cristo les confrontaba. Y ahora los falsos profetas, los falsos maestros que dicen, no, sin santidad nadie va a decir, cuidado, entren. No les dejan entrar, ni entran ni dejan entrar. Son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer. Entonces, ese es un gravísimo pecado delante de Dios. De modo que arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio está en 1 Corintios 15, 3, 4. ¿Sí?
Por lo cual yo os he enseñado lo que asimismo aprendí. ¿De quién? Directamente de Jesucristo. Él les reveló todo les reveló Jesucristo. Todo el Evangelio y todas las maravillas que están escritas en sus 14 libros. El Espíritu Santo. Y Jesucristo les llamó directamente. Por eso es apóstol. Ahora no puede haber apóstoles porque tienen que ser llamados directamente. ¿No? Hay una nueva generación de apóstoles. ¿Qué apóstol va a ser? Pues el apóstol tenía que ser, primero, haber vivido con Jesucristo los 3 años y medio que él predicó en la tierra. Segundo, haber visto sus milagros. Tercero, haber visto su crucifixión y muerte. Y tercero y cuarto, haber visto su resurrección, su glorificación después. Estos falsos apóstoles han hecho eso, han visto. Es que yo tuve una visión. Yo también he tenido visiones, pero esas visiones son demoníacas. No creamos entonces en falsos profetas y falsos apóstoles. Profetas tampoco puede haber ahora. ¿Por qué? Ya existe la profecía total aquí. Pues antes existían profetas y apóstoles porque no existía todavía la Biblia. Ahora ya está todo escrito, ya sabemos hasta cómo va a acabar el mundo. Por fuego, ya sabemos, la bomba atómica. Aquí está. En 2 de Pedro 3:10. Ahí está, 3:6. 2 de Pedro 3:6. Por lo cual el puro mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra de hoy están reservados para la destrucción por fuego en el día del hombre impío, de los hombres impíos. Así dice. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bien, entonces, arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Ese es lo que no enseñan las iglesias. Enseñan la prosperidad, en Cristo somos más que vencedores, y lo que a la gente le gusta ver, los milagros, eso, y que tiemblen, y que griten que el Espíritu Santo está aquí, y todo el mundo se desmaya, y todo el mundo, ese dice que es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede estar el Espíritu Santo a él si no tienen la salvación, si su espíritu está muerto? La Biblia dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dios es Dios de vivos espirituales, no de muertos espirituales. Dios está donde hay vida espiritual. No puede estar donde hay muerte espiritual. Entonces lo que tienen ahí es emoción humana, y a lo mejor el diablo también está jugando ahí, sentado primerito en la primera banca. Pero ahí no puede estar el Espíritu Santo. No puede. No hay Espíritu Santo. Que no siente que el Espíritu Santo se mueve aquí. Aquí está el Espíritu Santo. Y todo el mundo se desmaya. Y el pastor le sopla y dice: recibid el Espíritu Santo, como hizo Jesús. Ahí es cuando o da risa o da iras, la verdad. Bien. Entonces, arrepentíos, que es aceptar, reconocer que uno es pecador y que nunca va a dejar de pecar, y por lo tanto se va a ir al infierno con ese pecado. Un solo pecado ya le manda al infierno. Uno solo. Tenemos un solo pecado, muchísimos. Más aún, se va sumando la condena. ¿Ok? No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y van a decir que sin santidad no habrá el Señor. Que ahora sí, a partir de que le recibimos a Cristo, ahora sí podemos ser santos. Mentira. Eso es falso. No, eso no dice las Escrituras. La santidad nos la da Jesucristo. Por eso el Evangelio es importantísimo. El Evangelio en 1 Corintios 15, 3 y 4, eso es lo que deben enseñar todos los pastores. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Primera verdad del Evangelio. Segunda, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 al 4.
Ese es el evangelio que hay que predicar, las buenas nuevas. Muchos pastores con los que yo he hablado, y no solamente de este país, sino de otros, de Ecuador, Francia, Bélgica y otros más. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Pero qué es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Pero qué es? Hay 4 evangelios. El evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. ¿Pero qué es el evangelio? Las buenas nuevas. No saben ni lo que es el evangelio. Como dijo Jesucristo, ciegos guiando a otros ciegos. Ambos van al hoyo. ¿Ok? Entonces, esas son las buenas nuevas. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. En las Escrituras ya estaba profetizado 423 veces en el Antiguo Testamento que Cristo iba a venir. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías 7:14. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Solo 2 de las profecías, de las tantas que tiene, 423 profecías en el Antiguo Testamento. Entonces, que Cristo Jesús vino por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. No dijo que le salvará de Roma, ni le salvará de los enemigos, ni nada, de sus pecados. La primera vez que vino Jesucristo aquí a morir por nosotros. Como un cordero fue llevado al matadero, por nuestros pecados. Por los míos, por los tuyos. Por los míos, por los tuyos. Por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación, dice en 1 de Juan, por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, desde Adán hasta el último hombre de la tierra. Es la propiciación. Su sangre fue derramada por nuestros pecados. Quiere decir que si yo reconozco esto, si yo creo en ese evangelio, después de haberme arrepentido, obviamente, ¿no? Después de haber reconocido, pues si yo no reconozco, miren, es como una siembra. Está lleno de abrojos, de espinos, está lleno de matas, de todo, y quiero sembrar ahí encima. No puedo. Tengo que limpiar primero el terreno y abonarle y prepararle. Cuando uno se prepara ese terreno para que entre la semilla del evangelio, cuando se arrepiente realmente, metanoia, se cambia de manera de pensar. Se reconoce que uno es pecador. Señor, yo no puedo hacer nada más con mi pecado, perdóname. Señor, dame tú la salvación, porque yo no puedo hacer nada. Soy como un náufrago, solito en medio del mar. A 1000 kilómetros de la costa del océano Pacífico, Atlántico, cualquiera de estos que están aquí. Entonces, no puedo hacer nada, por más nadador que sea, por más campeón olímpico que haya sido en natación. No puedo hacer nada. Lo único que puedo pedir es misericordia, con corazón contrito y humillado. Como dice Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así tenemos que estar. No como el fariseo que decía, Señor, mira, yo soy santo, yo ayuno 3 veces a la semana, doy diezmos de todo, yo voy a la iglesia siempre, yo estoy orando, yo grito, yo doy a los pobres para que todos me vean, ¿no? Sí, yo no soy como este publicano de lado, ladrón, sí, orgulloso, no, ese no va a recibir la salvación. Y el otro publicano, ¿qué decía? Reconociendo que era un ladrón, porque era recaudador de impuestos judío delegado por Roma, y siempre robaban. Eso era Vox Populi en ese tiempo. Es que decía, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Le pedía misericordia, es decir, no me mandes al infierno, ten misericordia de mí. ¿Sí? No me des lo que yo merezco, eso es misericordia. Dios no nos da lo que merecemos del infierno. ¿Y qué es gracia? Gracia es no darnos es darnos lo que no merecemos. Eso es gracia.
Y Dios nos ha dado gracia y misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Entonces, Señor, ten misericordia, es lo que debemos tener. Soy pecador. Él ni siquiera levantaba los ojos. Uno no se levanta los ojos cuando tiene vergüenza. Cuando mi mamá, yo hacía algo malo, yo me llamaba, yo era con los ojos para abajo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? De la vergüenza. Así estaba ese publicano ahí. Así tenemos que estar nosotros. Preparada la tierra para que entre la semilla de la palabra de Dios. Ahí sí puede entrar entonces el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Todos los pecados. No dice, verás pecados hasta aquí nomás y desde aquí tienes que hacer obras. Porque si no, como dice la Biblia, si no la gracia ya no fuera gracia, pues. Ni la obra fuera de obra. Si es por gracia, la obra no fuera obra. Si es por obras, la gracia no fuera gracia. Entonces, es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia la da Dios. La fe, nosotros, por medio de la fe. Ya estando prácticamente con su cuerpo muerto, ya de 90 años, Dios le hizo salir de la tienda a Abraham y le dijo, cuenta las estrellas del cielo. No puedo, Señor, así será tu descendencia. Y él le creyó a Dios, dice la palabra de Dios, y le fue contado por justicia. Asimismo, si nosotros le creemos a Dios, tenemos fe en que Cristo ya llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, nos es contado por justicia. Si no, nos es contado por deuda. Si no pagamos nosotros, paga Jesucristo. Si Jesucristo pagó, ya no tenemos que pagar nosotros. No se puede pagar una deuda 2 veces. A mí no me pueden matar, ¿no? Por un crimen que he cometido y después desenterrarla y matarme de nuevo. Ya Cristo dio su vida por mi alma. Mi alma tenía que morir, pero Él ya dio su vida, por lo tanto yo ya no tengo que pagar 2 veces. Cristo vino a cumplir toda la ley. Él dijo, ¿crees que he venido a abrogar la ley? No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Hasta el último Él cumplió. La paga del pecado es muerte, pues Él la pagó. El alma que pecare esa morirá, Él murió por mi alma. Esa es la verdad del Evangelio. Si yo no tengo pecado, si yo creo en eso, que ya no tengo pecado, Dios me ve a mí como justo, sin ser justo. Me ve como santo sin ser santo. Me ve sin pecado aún teniendo pecado y debiendo tener todavía, porque todo eso ya está pagado. Es como si yo hago un préstamo a Chase Manhattan Bank. Hago un préstamo de $100,000 para toda la vida. Pero ya estoy 6 meses sin poder pagar y todavía me falta toda la vida. Pero mi padre, que es tan bueno, se entera y él vende todas sus propiedades. Él se queda endeudado y hasta se muere de la pena. Y da todo y paga mi deuda. Y me mandan la notificación, está todo pagado. Yo digo, no creo. No, mi papá no puede haber pagado todo. ¿Qué va? Yo quiero seguir pagando. Pero Señor, ya está pagado. Mira, aquí tenemos el recibo. El recibo de nuestra salvación está en la Biblia. Aquí está el recibo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su propio Hijo, a su Hijo y un ejemplo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Evangelio será salvo. El que no cree será condenado. Marcos 16:16. Entonces, si yo no creo, yo tengo que seguir pagando la deuda. La deuda no está pagada para mí. Y el banco dice, bueno, qué bien, chévere, que nos paguen 2 veces. Siga pagando, Señor, sus cuotas y va a ahorcarlo así. Así es el diablo. Nos convence por las falsas doctrinas o esos falsos maestros que impiden entrar al cielo.
así son como el diablo. No permiten que entremos. Ni entran ellos, ni permiten que entremos. No, hasta aquí nomás verás. Jesucristo pagó hasta aquí la deuda. De aquí en adelante, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Ellos le dan el mismo valor a la sangre de los machos cabríos y de los becerros de antes, en vez de al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan le vio a Jesús, Juan el Bautista, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:33. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? Todo el pecado. No solo hasta aquí nomás, y de aquí sin santidad de Dios. Desde aquí en adelante tienes que cumplir los mandamientos, verás. Desde aquí en adelante tienes que portarte bien. Entonces, para ellos todo es pecado. Ahí esto, cuidado, es que es pecado. Cuidado, no. Entonces, ¿dónde está? Porque se cumple. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, como dijo Jesucristo. Ellos no son libres. Están sujetos bajo la ley todavía. Y como dicen Gálatas, el que está sujeto a la ley está bajo maldición. Otra vez se ponen bajo la ley. Y nunca van a recibir la salvación, la vida eterna. No van a entrar por la puerta estrecha, están andando todavía por la puerta ancha que les lleva a la perdición. No han entrado por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Entonces, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Una muerte de cruz terrible. Desnudo totalmente. Porque según la historia, no es que les ponían aquí un taparraditos, desnudos era. Qué vergüenza, qué infamia. Pero Él lo hizo por mí, por ti, por tus pecados. El rato que tú creas en eso, serás salvo. Si no, condenado. Solo es cuestión de fe, de creer nada más. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Para qué resucitó? Para justificarnos. En Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Jesucristo no hubiera resucitado, hubiera quedado todo a medias, trunco. ¿Y qué dijo Jesucristo al expirar en la cruz? Antes de expirar: consumado es, todo está pagado. Todos los pecados del mundo, desde Adán hasta el último hombre que habitará en esta tierra, han sido pagados. Todos, para aquel que cree. Para aquel que no cree, bueno, siga pagando su pecado. Si no creéis en vuestros propios pecados, moriréis, les dijo Jesucristo a los que no creían en él, a los fariseos. Entonces, si no creemos, moriremos. Si creemos en eso, tendremos la vida eterna. Él nos justificó, como dice en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La salvación no se pierde tampoco. Eterno es eterno, pues. No es que verás que si pecas ya pierdes la... No. Él dijo: las ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Juan 10. Eso dijo Jesucristo. Mi Padre que me las dio están en sus manos y nadie puede quitarles de la mano de mi Padre. ¿Quién puede arrebatarlas? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ninguna otra cosa nos podrá quitar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá quitar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. De modo que, si crees esta verdad, pero si te has arrepentido antes, serás salvo. Si no, serás condenado. Muchas gracias
Hasta la próxima, que Dios les bendiga.